En una de las zonas más exclusivas de Tennessee, detrás de una imponente mansión rodeada de jardines perfectamente cuidados, una familia parecía vivir la vida que muchos soñaban. Éxito, dinero, una pareja joven con 2 hijos y un futuro que desde afuera parecía imposible de quebrar. Pero una noche de agosto de 1996, algo ocurrió dentro de esa casa que nadie vio, y que durante años permanecería oculto bajo una historia que, al principio, parecía demasiado simple para ser verdad. Una mujer desapareció sin dejar rastro. No hubo despedida, no hubo llamadas, no hubo señales claras de lo que había ocurrido. Solo una explicación que, con el paso de los días, comenzó a levantar sospechas entre quienes la conocían mejor. Lo que parecía ser la ausencia temporal de una madre, pronto se transformaría en un misterio inquietante que sacudiría a toda una ciudad y que revelaría poco a poco que detrás de una vida aparentemente perfecta podían esconderse secretos mucho más oscuros de lo que cualquiera hubiera imaginado. Hola, soy Pedro y estás en La Voz del Crimen. Antes de empezar con el vídeo, me encantaría saber desde dónde me estás viendo, así que déjame tu comentario. Tampoco olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas historias criminales reales que nos impactan a todos. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Janet Lavigne March había crecido rodeada de privilegios y oportunidades. Era la hija de Larry y Caroline Lavigne, una familia conocida en Nashville por su posición social y profesional, y desde joven había mostrado una sensibilidad artística que la diferenciaba dentro de los círculos tradicionales de la ciudad. Mientras otros seguían caminos más previsibles, Janet encontraba refugio en la pintura y en la creación, desarrollando una personalidad abierta y creativa que quienes la conocían recuerdan como cálida y luminosa. Aquella mezcla de talento artístico y estabilidad familiar parecía haberle dado una vida equilibrada, una vida que desde afuera parecía destinada a mantenerse siempre en calma. Años después, Janet conoció a Perry March cuando ambos eran estudiantes universitarios en Michigan. En aquel entonces, Perry era visto como un joven inteligente y ambicioso que buscaba abrirse camino en el mundo profesional, mientras que Janet destacaba por su creatividad y su facilidad para conectar con las personas que la rodeaban. La relación entre ambos creció con rapidez, y con el paso del tiempo, terminaron casándose y trasladándose a Nashville, la ciudad donde la familia de Janet tenía profundas raíces. Con el tiempo, Janet construyó una familia propia. Vivía en el exclusivo vecindario de Forest Hills, una zona conocida por sus amplias residencias y por albergar a miembros influyentes de la sociedad local. La casa donde vivía con su esposo Perry no era solo una propiedad más en una colina elegante de Nashville. Había sido diseñada con cuidado por la propia Janet, que había puesto atención en cada detalle del espacio donde crecerían sus hijos. Aquella residencia de más de 450 metros cuadrados representaba años de trabajo, ambición y planificación, un símbolo de la vida que ambos habían logrado levantar dentro de la élite de la ciudad. Para quienes los rodeaban, los March representaban una pareja exitosa, porque Perry era un abogado con ambiciones claras dentro del mundo legal de Nashville, alguien decidido a abrirse camino en un ambiente competitivo y lleno de influencias. Janet, por su parte, aportaba una presencia tranquila y artística que parecía equilibrar el ritmo exigente de la carrera de su esposo. Juntos formaban una familia joven, con 2 hijos pequeños y un futuro que parecía asegurado, una vida que para amigos y vecinos parecía encajar perfectamente dentro del ideal de estabilidad y éxito que muchos aspiraban a alcanzar. Para Perry, Nashville representaba una oportunidad para consolidar su carrera. Había logrado integrarse en círculos profesionales respetados y estaba decidido a construir una reputación dentro de la comunidad legal. Para Janet, en cambio, la ciudad representaba el lugar donde podía mantener la cercanía con sus padres y criar a sus hijos en un ambiente familiar estable. Desde el exterior, la vida de los March parecía seguir el guión de una familia próspera que avanzaba sin sobresaltos hacia el futuro. Sin embargo, como suele ocurrir en muchas historias que parecen perfectas desde afuera, la realidad dentro de las paredes del hogar era más compleja.
Con el paso de los años, comenzaron a aparecer tensiones en la relación, discusiones que reflejaban diferencias cada vez más difíciles de reconciliar. Aquellas fricciones todavía permanecían ocultas para la mayoría de las personas que los rodeaban, pero dentro de la casa que Janet había diseñado con tanto cuidado, el equilibrio que alguna vez existió comenzaba a mostrar señales de desgaste. En agosto de 1996, la familia March se preparaba para un evento que debía ser alegre. El cumpleaños de uno de sus hijos estaba cerca, y los abuelos habían viajado hasta Nashville para celebrar la ocasión junto a la familia. Todo estaba organizado como solía hacerlo Janet, con la meticulosidad de una madre que no dejaba pasar por alto los momentos importantes para sus hijos. Sin embargo, cuando el día de la reunión llegó, algo resultaba imposible de ignorar. Janet no estaba allí. Según explicó Perry, su esposa había decidido marcharse de la casa 10 días antes, después de una discusión. Dijo que había necesitado tomar distancia del matrimonio y que había decidido viajar a California para despejar su mente. Según su relato, Janet había empacado algunas cosas y luego se había marchado en silencio durante la noche. Al principio, algunos intentaron aceptar aquella explicación. Quizás Janet necesitaba un descanso, quizás solo quería tiempo para pensar. Pero esa idea comenzó a perder fuerza con rapidez entre quienes realmente la conocían. Janet hablaba con su madre todos los días. Estaba profundamente unida a sus hijos y jamás había mostrado señales de querer desaparecer de esa manera. Para sus padres, la ausencia de su hija no solo era extraña, sino también profundamente alarmante. Perry dijo que no era la primera vez que hablaban de separarse y que aquella discusión simplemente había sido el punto en el que Janet decidió alejarse. Para respaldar su historia, Perry mostró a los padres de Janet una lista de tareas que, según él, su esposa había dejado antes de irse. El documento detallaba cosas cotidianas que él debía hacer durante su ausencia, pequeñas responsabilidades relacionadas con la casa y con los niños. A primera vista parecía una prueba razonable de que Janet había planeado su salida de forma voluntaria. Pero cuanto más observaban aquel papel, más extraño resultaba para quienes conocían bien su forma de escribir. Las frases eran demasiado rígidas, demasiado formales, con una estructura que no reflejaba la personalidad creativa de Janet. Quienes estaban acostumbrados a leer sus notas y mensajes percibían algo distinto en aquella lista. No había en ella la espontaneidad que caracterizaba sus palabras, sino un tono mecánico que despertaba dudas silenciosas. Mientras esas sospechas comenzaban a crecer dentro de la familia, la desaparición dejó de ser un asunto privado, y finalmente las autoridades decidieron intervenir para intentar comprender qué había ocurrido realmente. Cuando los detectives comenzaron a examinar el caso, las primeras horas se centraron en reconstruir los movimientos de Janet durante los días previos a su desaparición. 10 días después de la desaparición, apareció el primer elemento que cambiaría por completo la dirección de la investigación. El automóvil de Janet fue encontrado estacionado en un complejo de apartamentos a pocos kilómetros de su casa. El vehículo estaba allí en silencio, como si hubiera sido dejado de forma deliberada. No se encontraba cerca de un aeropuerto ni de una estación de transporte que sugiriera que Janet había continuado su viaje hacia otro destino. Simplemente estaba allí, abandonado en un lugar que no parecía tener relación alguna con su rutina diaria. Dentro del vehículo, los investigadores encontraron varios objetos que aumentaron la inquietud. Sus sandalias estaban en el interior, junto con una maleta empacada y su pasaporte. Todo aquello que necesitaría para viajar se encontraba todavía en el vehículo. Lo único que faltaba era la propia Janet. No había señales claras de lucha ni de violencia visible, pero el descubrimiento dejaba una pregunta imposible de ignorar. Si Janet realmente había decidido marcharse, ¿por qué habría dejado atrás todo lo necesario para hacerlo? A partir de ese momento, los investigadores comenzaron a observar con mayor atención cada detalle relacionado con la desaparición. Analizaron el automóvil, entrevistaron a vecinos y revisaron las últimas actividades conocidas de Janet. Sin embargo, a pesar de las dudas que empezaban a surgir, el caso seguía enfrentando una dificultad importante, ya que no había un cuerpo ni una evidencia física directa
que demostrara que se había cometido un crimen. Mientras tanto, la actitud de Perry no ayudaba a despejar las sospechas, porque respondía a las preguntas de los detectives cuando era necesario, pero rara vez ofrecía información adicional. Su comportamiento fue descrito por algunos investigadores como distante, incluso calculado, como si cada respuesta hubiera sido cuidadosamente preparada de antemano. Aún así, sin una prueba contundente, las autoridades no podían avanzar más allá de las sospechas. Con el paso de los meses, el caso comenzó a perder impulso. Surgieron rumores y supuestos avistamientos de Janet en distintos lugares, historias de personas que creían haberla visto en estaciones de servicio o en pueblos lejanos, pero ninguna de esas pistas pudo ser confirmada. Cada nueva información terminaba desvaneciéndose de la misma manera y sin resultados concretos. Poco a poco, la desaparición de Janet empezó a transformarse en uno de esos casos que quedan atrapados en la incertidumbre, suspendidos entre la esperanza de encontrar respuestas y la frustración de no tener pruebas suficientes para alcanzarlas. Mientras la investigación avanzaba lentamente y las preguntas seguían sin respuesta, Perry anunció una decisión que sorprendió a muchos de quienes seguían el caso de cerca. Informó que planeaba mudarse a México junto a sus hijos, explicando que necesitaba comenzar una nueva vida lejos de la presión que había generado la desaparición de su esposa. Según él, Nashville se había convertido en un lugar imposible para seguir adelante mientras continuaban los rumores y las miradas de sospecha. Para la familia de Janet, aquella decisión fue profundamente inquietante. No podían evitar sentir que el traslado no era simplemente un intento de empezar de nuevo, sino una forma de alejarse definitivamente de cualquier investigación que pudiera surgir en el futuro. Una vez fuera del país, pensaban, Perry quedaría protegido por la distancia y por las complejidades legales que implicaba intentar traerlo de regreso a Estados Unidos si algún día las autoridades decidían presentar cargos. Sin embargo, en ese momento las autoridades no contaban con pruebas suficientes para impedir su salida. La investigación seguía enfrentando el mismo obstáculo que desde el principio al no contar con evidencia física que demostrara que le había quitado la vida a Janet. Así, mientras el tiempo pasaba y el caso perdía atención pública, Perry cruzó la frontera y comenzó una nueva vida en México, dejando atrás una ciudad donde la desaparición de Janet seguía sin explicación. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. Los años comenzaron a pasar sin avances significativos en la investigación. A pesar de los esfuerzos iniciales de la policía, la falta de pruebas concretas hizo que el caso fuera perdiendo prioridad dentro de los archivos del departamento. Las pistas que aparecían ocasionalmente no conducían a ningún resultado, y cada intento por reconstruir los últimos movimientos de Janet terminaba chocando con el mismo muro de incertidumbre. Finalmente, en el año 2000, un tribunal tomó una decisión formal que reflejaba lo que muchos ya temían. Janet March fue declarada legalmente fallecida. Habían pasado 4 años desde su desaparición y no existía ningún rastro de que siguiera con vida. Para el sistema judicial era una conclusión inevitable, pero para su familia la noticia solo confirmaba el vacío que habían sentido desde el primer momento. A partir de entonces, el caso quedó archivado como uno más dentro de los llamados casos fríos, que son los expedientes que permanecen guardados durante años esperando que algún nuevo detalle, algún testimonio olvidado o alguna evidencia descubierta tarde o temprano permita volver a abrir la investigación. Durante un tiempo parecía que la historia de Janet terminaría de esa manera, sin una respuesta definitiva sobre lo que había ocurrido aquella noche de agosto. El caso habría permanecido en silencio indefinidamente si no hubiera sido por la intervención de un detective decidido a revisar nuevamente cada pieza de la historia. Pat Postiglione tomó el expediente de Janet y comenzó a estudiarlo con una mirada fresca, dispuesto a cuestionar detalles que durante años habían sido aceptados sin demasiada discusión. A medida que analizaba la información reunida durante la investigación original, comenzaron a aparecer inconsistencias que llamaban poderosamente su atención.
La primera de ellas era la supuesta nota que Janet había dejado antes de marcharse. El estilo de escritura no coincidía con el que quienes la conocían recordaban, y el contenido parecía demasiado meticuloso para alguien que supuestamente estaba abandonando su casa después de una discusión emocional. Otro elemento que despertó sospechas fue el estado de la computadora personal de Janet. Cuando los investigadores revisaron el equipo, descubrieron que el disco duro había sido retirado deliberadamente. No se trataba de un fallo técnico ni de un accidente. Alguien lo había extraído con intención. Aquello eliminaba la posibilidad de recuperar correos electrónicos, documentos o cualquier tipo de registro que pudiera explicar qué había estado ocurriendo en los días previos a su desaparición. A medida que el detective profundizaba en el caso, la historia de una mujer que simplemente había decidido marcharse comenzó a parecer cada vez menos creíble. Los detalles que antes parecían insignificantes empezaban a encajar en un patrón diferente, uno que apuntaba hacia una explicación mucho más oscura. Y si aquella sospecha era correcta, significaba que la verdad sobre Janet todavía estaba enterrada en algún lugar esperando ser descubierta. Mientras el detective continuaba reconstruyendo cada detalle de los últimos días de Janet, surgió una pieza de información que durante años había pasado desapercibida. Un hombre se presentó ante los investigadores con un recuerdo aparentemente insignificante, algo que había visto una noche de agosto muchos años atrás. En aquel momento no le dio mayor importancia, pero cuando escuchó nuevamente el nombre de Janet March asociado a la investigación, comprendió que aquella escena podía tener un significado mucho más profundo. El hombre recordaba haber estado en el mismo complejo de apartamentos donde más tarde apareció abandonado el automóvil de Janet. Era una noche tranquila, y mientras caminaba por el estacionamiento, notó a un hombre que empujaba una bicicleta cerca del lugar donde se encontraba el vehículo. No era algo particularmente extraño, pero la imagen había quedado grabada en su memoria por la forma en que el hombre parecía moverse con prisa, como si intentara pasar desapercibido en medio de la oscuridad. Cuando los detectives le mostraron una serie de fotografías para intentar identificar a la persona que había visto aquella noche, el testigo no dudó en señalar a uno de los rostros. Era Perry, y la identificación fue un momento clave para la investigación, porque colocaba al esposo de Janet en el lugar donde había sido abandonado el automóvil durante la misma noche en que su esposa desapareció. Con esa nueva pieza del rompecabezas, el caso que durante años había permanecido congelado comenzó a avanzar nuevamente. En diciembre de 2004, un gran jurado del estado de Tennessee presentó una acusación formal contra Perry March por el asesinato de su esposa, y aunque la acusación representaba un paso importante para la investigación, el proceso judicial todavía enfrentaba un obstáculo significativo. Perry seguía viviendo en México y aún no estaba bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, una violación migratoria terminó facilitando su arresto, y finalmente fue devuelto a Estados Unidos para enfrentar los cargos en su contra. Mientras esperaba el inicio del juicio dentro de una cárcel de Tennessee, Perry comenzó a elaborar un nuevo plan. Desde su celda intentó convencer a otro recluso de cometer 2 crímenes que, según él, resolverían sus problemas legales. Las personas que quería eliminar eran Larry y Caroline Lavigne, los padres de Janet. Perry estaba convencido de que si ellos desaparecían, la presión sobre el caso disminuiría y su situación legal se debilitaría. Lo que Perry no sabía era que el recluso al que había intentado reclutar decidió informar a las autoridades. Los investigadores instalaron dispositivos de grabación para registrar cada conversación, permitiendo que las palabras de Perry quedaran documentadas como evidencia. Las grabaciones revelaron no solo el plan para atentar contra la vida de los padres de Janet, sino también detalles que terminarían llevando a los investigadores hacia la reconstrucción de lo que realmente había ocurrido la noche de la desaparición. La situación se volvió aún más comprometida para Perry cuando las autoridades descubrieron que otra persona estaba involucrada en el plan. Su propio padre, Arthur March, había participado en las conversaciones sobre cómo llevar a cabo los crímenes y cómo ayudar a ocultar al supuesto sicario después del crimen. Cuando Arthur fue arrestado, decidió cooperar con los investigadores y ofreció un testimonio que finalmente reveló lo que había sucedido años atrás.
Según la declaración de Arthur, la noche en que Janet desapareció, una discusión entre ella y Perry se salió de control dentro de la casa familiar en Nashville. Durante el enfrentamiento, Perry habría golpeado a Janet con una llave inglesa, causándole la muerte, y después del ataque limpió cuidadosamente la escena y envolvió el cuerpo en bolsas de plástico para ocultar cualquier rastro de lo ocurrido. Durante un tiempo, el cuerpo permaneció enterrado cerca de la vivienda, oculto bajo la tierra como parte de un intento desesperado por borrar el crimen. Meses más tarde, cuando Perry temió que una obra de construcción pudiera revelar el lugar donde había ocultado el cuerpo, pidió ayuda a su padre. Arthur viajó para ayudarlo y juntos desenterraron los restos de Janet durante la noche. Luego colocaron el cuerpo en el maletero de un vehículo y condujeron hacia el norte hasta una zona rural de Kentucky, donde lo enterraron nuevamente en un lugar apartado. Sin embargo, con el paso del tiempo, Arthur no pudo recordar el punto exacto del segundo entierro, y a pesar de varias búsquedas, el cuerpo de Janet nunca fue encontrado. El juicio contra Perry comenzó en agosto de 2006, casi una década después de la desaparición de Janet. Durante el proceso, los fiscales presentaron un conjunto de pruebas que incluían el testimonio grabado de Arthur, las conversaciones registradas en la cárcel, donde Perry planeaba el crimen en contra de los padres de Janet, y una serie de inconsistencias en su versión original de los hechos. Aunque nunca se recuperó el cuerpo ni el arma utilizada en el crimen, el conjunto de evidencias convenció al jurado. El 6 de septiembre de 2006, Perry March fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. El tribunal lo condenó a 56 años de prisión, una sentencia que en la práctica significaba pasar el resto de su vida tras las rejas. A pesar del veredicto, el destino final del cuerpo de Janet March continúa siendo un misterio. Su familia obtuvo justicia en los tribunales, pero nunca pudo recuperar los restos de la hija y madre, cuya desaparición había iniciado una de las investigaciones más largas y dolorosas en la historia reciente de Nashville. Arthur también enfrentó consecuencias legales por su participación en el caso. Tras ser arrestado y decidir cooperar con las autoridades, aceptó un acuerdo de culpabilidad en el que admitió haber ayudado a su hijo a ocultar el cuerpo de Janet y haber participado en el complot para dar muerte a los padres de la víctima mientras Perry estaba en prisión. Inicialmente se había propuesto un acuerdo que contemplaba una pena de apenas 18 meses de cárcel a cambio de su testimonio, pero el juez consideró que esa condena era demasiado indulgente dada la gravedad de los hechos y decidió rechazarla. Finalmente, en septiembre de 2006, Arthur March fue sentenciado a 5 años de prisión federal, aunque apenas comenzaba a cumplir su condena cuando, 3 meses después, en diciembre de ese mismo año, murió en prisión a los 78 años. Los hijos de Janet crecieron con esa misma ausencia. Sabían lo que el tribunal había determinado, sabían que su padre había sido condenado por la muerte de su madre, pero nunca pudieron visitar una tumba ni tener un lugar físico donde recordarla. En algún punto del campo de Kentucky, enterrado en un lugar que nadie ha logrado localizar con precisión, se cree que permanece el cuerpo de Janet. Las búsquedas realizadas a lo largo de los años no lograron encontrar el sitio exacto que Arthur describió a los investigadores. La historia de Janet March es una de esas tragedias que dejan una sensación inquietante incluso después de que se ha dictado una sentencia. Perry intentó controlar cada parte de la situación, desde la desaparición de su esposa hasta un plan desesperado para eliminar a quienes seguían exigiendo justicia. Pero al final, aquello que creyó que podía manipular terminó volviéndose en su contra. Su arrogancia y su necesidad de proteger su reputación fueron las mismas fuerzas que terminaron revelando la verdad ante un jurado. Sin embargo, incluso con la condena, queda una pregunta que todavía pesa sobre esta historia. El cuerpo de Janet nunca fue encontrado. Su familia obtuvo justicia en los tribunales, pero nunca pudo recuperar a la hija y madre que desapareció aquella noche de agosto de 1996. Y mientras ese lugar exacto, en algún campo de Kentucky, continúe siendo desconocido, el caso de Janet seguirá siendo un recordatorio de que algunas verdades logran salir a la luz,
pero no siempre logran devolver todo lo que se perdió. Gracias por acompañarme hasta el final de este caso. Si este contenido te conmovió, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias reales que no deben ser olvidadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.